Abogado, entremos en materia. ¿Qué pasa cuando una persona decide emigrar? Bueno, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Primero es importante recordar que las deudas no desaparecen al salir del país. Los intereses siguen aumentando e incluso estando fuera te pueden demandar o en algunos casos incluso citarte con la demanda de forma aunque estés fuera del país. Por otro lado, es importante recordar también que las personas que están siendo deportadas pueden enfrentarse a juicios e incluso restricciones legales como prohibición de salida del país. Es importante también tener en cuenta que si eres demandado en el Ecuador, pueden embargar todos tus bienes, incluso si tú no estás en el país, e incluso te pueden llevar a la declaración de insolvencia que implica la prohibición de salida del país. Ok, lo que usted acaba de mencionar es muy importante, sobre todo porque si es que nos vamos del país por cualquier motivo que este fuere, las deudas continúan, no prescriben, abogado. En algunos casos las deudas podrían prescribir por el paso del tiempo. Es importante que la gente conozca que existen varias alternativas en la ley. Por ejemplo, la nulidad. Si una deuda no tiene sustentos documentales, puede ser eliminada. Si una deuda tiene más de 10 años, si se trata de una deuda privada o una deuda con el Estado de más de 5 años y no lo han a usted demandado, podría solicitar también la prescripción. Y también, si ya ha sido demandado, puede renegociar esa deuda dentro del juicio. Es decir, el proceso judicial no impide la posibilidad de negociar esa deuda. Si usted no se encuentra en el país, igual puede hacerlo en el punto del mundo que se encuentre. Es decir, puede hacerlo a través de un abogado, puede de pronto acercarse a una persona, un familiar para acceder a estos compromisos. Es importante mencionar que cuando usted está demandado por deudas, debe defenderse. ¿Qué pasa, Dora, si te demandan por 20.000 y tú ya habías pagado 10.000? Okay. ¿Cómo sabe el juez que tiene que ordenarte el pago solo del saldo? Porque tienes que defenderte y no necesitas estar en el país para hacerlo. Puedes hacerlo hoy, las herramientas tecnológicas lo permiten, audiencias telemáticas, firma electrónica, eso sí, siempre acompañado de un abogado especialista en deudas para poder tener una defensa estratégica y evitar que tu situación legal se complique, pero hay que defenderse, porque imagínate, no te defiendes, te llevan a insolvencia, te prohíben la salida del país y resulta que tú vienes al Ecuador a visitar a tus familiares y al intentar salir nuevamente, no lo puedes hacer porque te han prohibido la salida. Usted mencionó herramientas y las tenemos también en pantalla, abogado, para que nos pueda dar las mismas y sabernos defender. Hoy las audiencias telemáticas les permiten a los migrantes defenderse legalmente sin regresar al Ecuador. El artículo 4 del COGEP dispone que las audiencias pueden hacerse de forma telemática. Además, es importante recordar que también estando en el extranjero puedes negociar con tus acreedores para poder evitar embargos y juicios y tratar de que el acreedor cobre y el deudor pague. También es importante recordar que puedes solicitar la prescripción de deudas o la anulación si estas no tienen un respaldo legal. Y si la deuda es con una entidad del Estado, existen también opciones para frenar procesos coactivos. Por ejemplo, ¿qué pasa si te citaron en una casa que no es la tuya? Esa coactiva es nula, pero tienes que pedirlo y tienes que hacerlo con tu abogado experto en deudas. Lo importante de todo esto es que las deudas, aun cuando te vayas del país, no se extinguen, continúan. Por eso es importante también mencionar que hoy en el Ecuador estamos viviendo un proceso de deportaciones masivas. 31.000 personas esperan que sean deportadas. Ellos deben también ser considerados para opciones de alivio financiero, porque son personas que allá se fueron endeudadas y regresan sin la posibilidad de cumplir con sus deudas. Abogado, muchísimas gracias. Últimas recomendaciones para nuestra audiencia, sobre todo para que puedan darle esta información a muchos familiares que están fuera del país. Por supuesto, es importante recordar que usted, estando fuera del país, se puede defender, que además las deudas no se extinguen por el solo hecho de irse, que la defensa dentro de un proceso judicial por deudas le puede permitir a usted conservar sus bienes, evitar perderlo todo y además evitar llevar una etapa de insolvencia. Y finalmente, recuerde que la tecnología hoy nos permite que usted, estando donde esté, pueda defenderse, no solamente en un proceso judicial por deuda, sino también en una coactiva, en una acción de protección en caso de que la coactiva esté mal llevada, entre otros aspectos. Lo importante es que recuerde que toda deuda tiene solución y existen muchas alternativas: nulidad, prescripción, renegociación. Lo importante es que tome acción y no se descuide. Abogado, muchísimas gracias. Siempre es un gusto escucharlo y poder despejar muchísimas dudas.